La joven que están observando en este momento tenía apenas 18 años. Era madre. Intentaba reconstruir su vida y confiaba en que el pasado finalmente quedara atrás. Pero el pasado no la soltó. Asesinada por su propio medio hermano. El secreto oscuro que Rachel Pernosky se llevó a la tumba. La persona que debía ser parte de su familia fue quien terminó arrebatándole la vida en silencio, escondiendo durante años un crimen que estremecería a toda Columbia Británica. Advertencia. El siguiente contenido aborda violencia, abuso sexual y asesinato. La narrativa es cruda y puede resultar perturbadora para algunas personas. Se recomienda discreción. Mission, Columbia Británica. Un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, donde las historias violentas parecen ajenas a la rutina diaria. Allí vivía Rachel Pernosky, una joven madre que cargaba más sombras de las que su sonrisa dejaba ver. Su vida no había sido sencilla. Desde niña arrastraba traumas que jamás sanaron del todo y que estaban ligados a alguien demasiado cercano. Rachel intentaba salir adelante por su hija. Tenía solo 18 años, pero hablaba como alguien que había vivido demasiado. Quería estabilidad, quería distancia de los conflictos familiares y quería, sobre todo, proteger a su pequeña de los errores y horrores que ella misma había sufrido. Sin embargo, su entorno seguía siendo el mismo y dentro de ese entorno estaba Matthew Joseph Pernosky, su medio hermano. Entre ellos existía una historia turbia que pocos conocían en profundidad. Años atrás, cuando Rachel era apenas una niña, Matthew había abusado de ella. Ese secreto, enterrado bajo capas de silencio y vergüenza, nunca desapareció. Permanecía latente, como una herida abierta que se infecta con el tiempo. El 16 de marzo de 2013, Rachel desapareció de su casa en Mission. No hubo señales de forcejeo evidentes ni despedidas dramáticas. Simplemente dejó de estar. Para una joven madre, eso ya era una alarma ensordecedora. Su familia comenzó a preocuparse. Amigos y conocidos se movilizaron. Las autoridades iniciaron la búsqueda mientras el miedo empezaba a instalarse en la comunidad. 3 días después, la esperanza se rompió. El cuerpo de Rachel fue hallado en un terraplén en Chilliwack. Estaba sin vida, abandonada, como si quien la hubiera llevado hasta allí hubiera querido borrar cualquier rastro de humanidad. La escena era fría y brutal. No se trataba de una muerte accidental. Era un homicidio. La noticia sacudió a todos. Una joven madre asesinada. Una vida interrumpida con violencia. Pero lo más inquietante era la falta de respuestas claras. ¿Quién la había llevado hasta ese lugar? ¿Quién tenía motivos para hacerle daño? Las investigaciones avanzaban, pero el silencio pesaba más que las pistas. Dentro del círculo familiar, el dolor convivía con tensiones invisibles. Matthew permanecía cerca, aparentemente afectado por lo ocurrido. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada se escondía algo mucho más siniestro. La relación entre él y Rachel había sido conflictiva, marcada por discusiones y por un pasado que amenazaba con salir a la luz. Con el paso de los meses, el caso comenzó a enfriarse públicamente. No había arrestos, no había confesiones, solo una familia rota y una niña creciendo sin su madre. Pero los investigadores no archivaron el expediente. Sabían que, en crímenes como este, la verdad suele estar más cerca de lo que parece. La clave estaba en comprender la dinámica familiar, en reconstruir conversaciones, en analizar viejas denuncias y rumores. Rachel había hablado en el pasado sobre los abusos que sufrió cuando era niña. Esas revelaciones no eran menores, podían representar un móvil poderoso. El miedo a que ese secreto se hiciera público podía destruir reputaciones y enfrentar a la familia con una verdad devastadora. Mientras la comunidad intentaba seguir adelante, la policía trabajaba en silencio. El nombre de Matthew comenzaba a resonar con más fuerza en los pasillos de la investigación, no como un simple hermano en duelo, sino como alguien que quizás sabía demasiado. Alguien que estuvo con Rachel en sus últimas horas. Alguien que tenía razones para temer lo que ella pudiera contar. La imagen de Rachel quedó grabada en carteles, en vigilias, en redes sociales. Una joven madre que merecía justicia. Pero la justicia tardaría años en acercarse. Y cuando finalmente lo hiciera, revelaría detalles tan perturbadores que el caso dejaría de ser solo un homicidio para convertirse en una historia de traición familiar, abuso y silencio cómplice. La verdad estaba allí, esperando el momento en que el culpable cometiera un error. Porque en los crímenes donde la sangre une a víctima y victimario, el peso de la culpa suele ser el enemigo más implacable. Durante años el expediente permaneció abierto, latente, como una herida que no cicatrizaba. La policía sabía que necesitaba algo más que sospechas. Necesitaba una confesión, una grieta, un descuido. Fue entonces cuando decidieron recurrir a una estrategia polémica pero efectiva en Canadá, una operación encubierta diseñada para ganarse la confianza del principal sospechoso. La operación consistía en crear una organización criminal ficticia,
que poco a poco envolvería a Matthew en una red de lealtad y aparente protección. Le ofrecieron dinero fácil, sentido de pertenencia y, sobre todo, una promesa implícita. Si tenía problemas del pasado, podían ayudarlo a desaparecerlos. Para alguien que cargaba con un secreto tan oscuro, aquella oferta era tentadora. Matthew cayó en la trampa. Durante meses habló con los agentes encubiertos creyendo que formaban parte de un grupo poderoso que exigía absoluta honestidad a sus miembros. Para ascender dentro de esa falsa organización, debía demostrar que no tenía cargas ocultas que pudieran comprometerlos. Y allí comenzó a quebrarse. En reuniones grabadas en secreto, empezó a insinuar que estaba involucrado en algo grave. La presión psicológica hizo el resto. Finalmente confesó lo que había hecho aquella noche de marzo. Admitió que discutió con Rachel. La discusión giraba en torno a los abusos que él había cometido contra ella cuando era niña y al temor de que ese pasado saliera definitivamente a la luz. Según su propio relato, la confrontación escaló hasta que la asfixió. No fue un impulso pasajero, fue una decisión violenta para silenciarla. Después, trasladó el cuerpo hasta el terraplén en Chilliwack y lo abandonó como si fuera un objeto. Pero la confesión no terminó allí. También admitió haber tenido contacto sexual con el cuerpo después de su muerte, un detalle que estremeció incluso a los investigadores acostumbrados a escenas duras. Cuando la operación concluyó y las grabaciones fueron aseguradas, Matthew Joseph Pernowski fue arrestado. La noticia impactó a la comunidad. El asesino no era un desconocido ni un depredador al azar, era su propio medio hermano. La traición era doble, la de los abusos en la infancia y la del homicidio que buscaba borrar cualquier posibilidad de denuncia pública. El proceso judicial fue tenso. La defensa intentó cuestionar la validez de la operación encubierta, argumentando presión indebida. Pero el peso de las grabaciones y la claridad de la confesión eran contundentes. En el año 2018, Matthew se declaró culpable de asesinato en segundo grado. La admisión evitó un juicio largo, pero no mitigó el horror de los hechos. La sentencia significó una condena de por vida con posibilidad de libertad condicional tras el periodo establecido por la ley canadiense. Para la familia de Rachel no hubo alivio real. Nada devolvería a la joven madre ni repararía los años de abuso que soportó en silencio. La pequeña hija de Rachel crecería con la verdad de que su madre fue víctima de alguien que debía protegerla. El caso dejó una marca profunda en Columbia Británica. No solo por la brutalidad del crimen, sino por la complejidad emocional que implica cuando el agresor pertenece al núcleo familiar. También volvió a poner en debate el uso de operaciones encubiertas, como la que permitió obtener la confesión. Sin esa estrategia, quizás el crimen habría permanecido sin resolver durante mucho más tiempo. Rachel Pernowski pasó de ser un hombre en un cartel de persona desaparecida a convertirse en el centro de una historia que expuso abuso, silencio y violencia dentro de una misma familia. Su vida fue corta, pero su caso evidenció la importancia de escuchar a las víctimas cuando hablan de abusos, de no minimizar las denuncias y de entender que los secretos familiares pueden transformarse en tragedias irreparables. Hoy su recuerdo permanece ligado a una advertencia dolorosa. El peligro no siempre viene de afuera. A veces habita en la misma casa, comparte la misma sangre y sonríe en las mismas fotografías familiares. Si este expediente te impactó, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna historia y deja tu opinión en la caja de comentarios. Tu voz también forma parte de la conversación.